Una alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder encontrarnos en esta segunda temporada de Cristonautas, porque navegamos en Cristo. Y hoy también tenemos la presencia de nuestro querido amigo, el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada. Gracias a Dios de estar caminando con el pueblo de Dios y descubriendo las cosas del Señor. Sí. Caminando me hace acordar a lo que veníamos hablando de los programas anteriores, sí, del GPS, el que nos va situando cuando uno camina por lugares que a lo mejor no conoce bien y el GPS lo resitúa. Y habíamos dicho que el GPS era la Sagrada Escritura. Eso es. El antiguo, antiquísimo y mucho más certero GPS del camino verdadero del pueblo de Dios. Y que decíamos que el Señor no se enoja, como no se enoja el GPS, solamente nos va diciendo, te has equivocado, recalcula y desde aquí seguimos avanzando. Y desde aquí seguimos avanzando. Sí. Y ahora yo quisiera que nos centráramos en este programa ya un poco más en el ambiente de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero hay un elemento que es fundamental que usted en sus clases nos explicaba, que es el tema del templo. Como queremos, queridos amigos, que esto sea una tertulia también entre ustedes que nos están viendo en sus casas, queremos que participen, tengan el Nuevo Testamento abierto. Sí. ¿Dónde lo vamos a abrir, Padre? Lo vamos a abrir en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando en el programa anterior, cuando decíamos que en el Éxodo está como el Evangelio incluido, el Evangelio preanunciado. Y en el Éxodo es donde se van dando los elementos principales, y mencionamos una cantidad de ellos, decíamos que el maná es la Eucaristía, que el bautismo es el paso del Mar Rojo. Dirá Pablo, la roca que golpeó Moisés es el mismo Cristo donde emana el agua. Todo eso, y después hablamos del Pentecostés antiguo, que es cuando recibió Moisés las tablas de la ley, y el nuevo, que es cuando el Espíritu escribe ya en la carne. Habíamos quedado en eso, que era muy interesante ese paralelismo. El Espíritu de Dios es el dedo que escribe las tablas de la ley, que se custodian en el Antiguo Testamento en un arca. Eso es. El arca de la alianza. ¿Por qué se custodiaban en esa arca de la alianza? El arca de la alianza fue hecha, era un cofre de madera de acacia enchapado en oro, para contener dentro las tablas de la ley. Y además de eso se conservó después también un poco del maná, una vinculación que se la ve con la Eucaristía y el sagrario cristiano, y todavía la vara la vara de Aarón, que había florecido para descubrir cuál era el sacerdocio querido por Dios, el de los levitas, y que también se custodiaba esa vara florecida de Aarón. En esa arca de la alianza después David quiere construir un templo que finalmente lo hace su hijo Salomón. Bueno, en el desierto ya se hizo la tienda de la reunión, que estaba hecha, digámoslo, de acuerdo a los criterios egipcios, pero completamente transformados por el pueblo de Dios, como en dos grandes partes, que después serán las grandes salas, el santo y el santo de los santos, que es donde estaba el arca de la alianza. Sí. Ahora, en el templo de Jerusalén se custodió durante mucho tiempo, hasta que se la robaron, el arca de la alianza. ¿En el Nuevo Testamento hay algún paralelismo con el arca de la alianza? Ante todo hay un recuerdo, porque cuando Jesús vino al mundo no había nada en el Santo de los Santos, porque el arca de la alianza era algo tan sagrado que ellos consideraban que no se podía volver a hacer. Y que como ya en tiempos de antiguos, en las luchas con los filisteos, el arca había vuelto traída por unos bueyes sola, se esperaba que el arca debía volver. ¿Y volvió? El arca volvió, pero no la reconocieron.
el arca de la alianza representa a Jesucristo porque Él es la palabra de Dios, y el arca misma representa aquella que contenía dentro de sí a la palabra de Dios, es decir, la Madre. A María Santísima nos estamos refiriendo. Por eso nosotros en la Iglesia nos referimos a María Santísima como arca de la nueva alianza. No solo eso, sino que la costumbre cristiana de llevar en procesión a María, cuando salimos a caminar con ella en las grandes fiestas marianas, tiene su origen en la costumbre del pueblo de Dios que en el desierto llevaba el arca de la alianza a hombros de los levitas que la iban trasladando de una parte a otra como signo de la presencia de Dios. Y entonces aquí la alusión a María es hermosísima y es muy profunda, y en efecto la llamamos arca de la nueva alianza, que es Nuestra Señora. Y el templo estaba hecho para custodiar el arca de la alianza, que era lo más sagrado del templo. Lo que sí pasó es que cuando se dio el exilio de Babilonia, Nabucodonosor robó todos los vasos del templo, incluso el arca de la alianza, y nunca más apareció. Hay una antigua tradición hebrea que espera que el arca volverá. Nosotros los cristianos decimos, el arca volvió, pero no fue reconocida, es decir, es Jesucristo y su madre. Y entonces aquí es en esta alusión lo que ocurre en la conversación de esta oración con la que queremos empezar este programa, que es el encuentro de Jesús con una mujer. Partamos de la base que Jesús vive en un ambiente del Antiguo Testamento. Sí, claro. Totalmente. Y que existe en la ciudad de Jerusalén el templo, aun cuando el arca había sido robada, el templo fue reconstruido. Sí. Y estaba ese templo cuando Jesús vivió. No solo reconstruido, sino extraordinariamente embellecido por Herodes el Grande, que para congraciarse con los judíos amplió y embelleció el templo, que no estaba del todo terminado cuando Jesús llegó, pero que de alguna manera fue hecho para Jesús, aunque ellos no se dieron cuenta de todo esto. Amigos, vamos a hacer de este programa también un momento de oración. Y yo quisiera que tomáramos esa actitud porque vamos a leer un texto del Nuevo Testamento. Hay un encuentro de Jesús con una mujer samaritana y entre ellos no se hablaban. Sin embargo, Jesús se dirigió a la mujer samaritana y la mujer samaritana después le desvía la pregunta hacia el templo. Padre, en actitud orante, ¿nos podría ayudar a leer este texto? Sí, y antes de leerlo, quisiera hacer alusión a ese desprecio de los judíos, no solo por los samaritanos, sino también por las mujeres. Y Jesús habla con esta mujer en uno de los textos más sublimes, por no decir el más sublime de la conversación de Jesús con alguien, fue con esta mujer de Samaria, doblemente rechazada, pero a él no le importa. Y la relación entre esta mujer y María, por lo que dirá del templo, tiene muchísimo que ver. Quisiera que lo leamos con una cierta solemnidad, porque es muy hermoso y de alguna manera extraordinariamente sorprendente. Los apóstoles se impresionarán de ver a Jesús hablando a solas con una mujer. Leamos la parte principal. La mujer dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús respondió: Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
La mujer le dice, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. A mí me da ganas de caer de rodillas cuando leo este texto. Es eso. Y diría de rodillas ante Jesús, por supuesto, y también ante esta mujer devota. ¿Puedo preguntar a partir del final? Sí. ¿Ese soy yo o yo soy tiene que ver con el yo soy del Antiguo Testamento? Eso es lo impresionante. Jesús, que tendrá tanta dificultad en decirle a los fariseos, al sumo sacerdote y a los sacerdotes del templo y a los escribas, ¿quién es Él? Con esta mujer no tiene empacho. Cuando le dice, yo sé que vendrá el Mesías y nos lo explicará todo. Y Jesús le dice, sin ambajes, soy yo que hablo contigo, o yo soy el que habla contigo. Es para quedarse mudos de emoción. Volviendo al tema del templo, que es como la centralidad de este episodio. El templo llevaba más o menos 1000 años de construido, había sido embellecido y los judíos iban con una gran devoción todos los años en procesión a ese templo. Los samaritanos se habían separado de ellos, tenían en el monte Garizim este otro templo. Y ahí viene el diálogo. ¿En qué templo debemos adorar? ¿Allá en Jerusalén está Dios o aquí en Garizim, que es donde la mujer samaritana estaba? He aquí la respuesta escandalosa de Jesús, porque Jesús escandalizó muchas veces a los suyos. Y aquí es cuando dijo, no hace falta ir a Jerusalén, por supuesto que menos al monte de los samaritanos. No hace falta ir a Jerusalén. Pero ¿qué está diciendo este hombre cuando para ellos Dios estaba solamente en Jerusalén? Me gustaría que precisáramos esto. El templo contenía la gloria y presencia de Dios para los judíos. Sí. Se llama así la presencia, en singular, como un término técnico. La presencia era el arca de la alianza. El centro de todo. El centro y el corazón de la historia del pueblo hebreo con su Dios. Más aún, es la tapa del arca de la alianza, llamado el propiciatorio, el altar por excelencia del pueblo de Dios. Es muy posible que hayamos visto alguna vez una imagen de esta arca de la alianza que tenía unos querubines, pero tenía una tapa. Ahí se habían puesto esos querubines. ¿Esa tapa se llamaba? El propiciatorio o instrumento de propiciación. ¿Qué era eso? Era el lugar donde se derramaba un día al año solamente la fiesta del Kippur o del Yom Kippur. Se derramaba la sangre de un cordero con cuya sangre se consideraba que el pueblo quedaba perdonado por todo el año a causa de sus pecados. Era más importante ese sacrificio de la sangre sobre el propiciatorio que todos los otros sacrificios que se podían hacer durante todo el año. Y entonces aquí es donde viene la enorme importancia del arca de la alianza y del propiciatorio que, dirá Pablo, representaba a Jesucristo. O sea, Sí. Todo este tiempo, desde la alianza primera con Moisés y después la custodia del arca, la construcción del templo, todo va a llegar a ser como centro después a Jesús. Sí. Y aquí nos adelantamos un poco, pero es bueno que nos adelantemos como para ir preparándonos cuando llegue el momento de volver sobre esto, y es decir que Jesús afirmará, destruid este templo, terminad con todo esto, que yo lo reharé en 3 días.
y estaba hablando de su propio cuerpo. Pero esto es revolucionario para el pueblo. Absolutamente incomprensible, por no decir inaceptable. Ese templo, más o menos las dimensiones que tenía, estaba dividido en varias partes. Sí, bueno. Una muralla lo cercaba. Hemos dicho que el rey Herodes lo amplió. Era una especie de maravilla del mundo para ellos, porque no conocían otra cosa. Después, cuando irán a Babilonia, quedarán espantados por la belleza de los jardines colgantes de Babilonia. Pero para ellos era lo más grandioso que podía haber, y la aspiración de un niño desde que naciera un día ir a ver el templo de Jerusalén. Tenía 310 metros de frente y 110 de fondo, con unas columnas y 4 puertas principales que rodeaban la muralla, y que daba espacio a lo que se llamaba el atrio de los gentiles, que era realmente los gentiles eran los que no eran judíos. Los que no eran judíos, que tenían acceso a aquel lugar, digámoslo también, para hacer sus negocios, de venir a vender los animales, entre otras cosas, para los sacrificios. Y dentro de ese conjunto estaba el recinto del templo propiamente dicho, que también tenía sus atrios. En primer lugar, pasando por una puerta llamada la Puerta Hermosa, donde se dará el famoso milagro de San Pedro que cura a un paralítico, y esa Puerta Hermosa daba lugar al atrio de las mujeres, llamado así, que era para los judíos exclusivamente, también hombres y mujeres. Y allí había una escalinata famosa de 15 gradas, donde se decían los 15 salmos graduales, de ahí viene el nombre, un salmo en cada grada, especialmente cuando se llevaban los niños para ser presentados a los 40 días de nacer. Allí es donde Jesús fue llevado por José y por María, en ese atrio de los gentiles. Y había pequeños altares en los pórticos con sus columnatas, y allí en esos altares se recordaba el sacrificio de Isaac. En eso consistía la presentación del niño en el templo, que nosotros solemos decir en uno de los misterios gozosos del Rosario. Cuando un niño va creciendo, va viendo en ese templo que se producían todos los días sacrificios. Claro. Era así. Sí. Se sacrificaban animales y se quemaban. Bueno, sí, en el caso de la presentación del niño, según la riqueza que tenía la familia que venía, se ofrecía un ganado del ganado mayor o del menor, vacunos, ovejas, o incluso familias muy pobres bastaba que ofrecieran una pareja de palomas, que es lo que se dice que se ofreció María también por su purificación, cuando se realizó este rito, pero que recordaba el sacrificio de Isaac rescatado, como cuando en la historia del Génesis quedó un carnero atrapado en sus cuernos en una zarza, como te acordarás o se acordarán todos, en el texto mismo del Génesis. Y se sacrificaba principalmente un ganado mayor, como un cordero, y eso lo hacían ¿quiénes? Los sacerdotes. Eso lo hacían los levitas y los sacerdotes. Había una superorganización. Hay que decir que el templo de Jerusalén era un verdadero problema social, contra el cual se enfrentará primero Juan Bautista. Es útil decir que este texto o esta presentación del templo es con la que empieza el Evangelio de San Lucas. Y se habla del sacerdote Zacarías, a quien se le revela en el lugar santo que va a tener un hijo. Y de aquí viene la gran importancia que ya aparece en el Evangelio, tal como lo investiga Lucas, desde los inicios. Se empieza por hablar del templo, para después decir que el verdadero templo será el mismo Jesús. Padre, la importancia de este grupo de sacerdotes, ¿eran pocos, eran muchos? ¿Cuántos habría? Eran muchísimos, tantos que no sabían cómo hacer. Y perdóneseme la expresión,
era un poco, como decimos en Argentina, una bolsa de gatos. Es decir, había tantos celos, tantos deseos de tener derecho a ofrecer un sacrificio, que tal como se cuenta del sacerdote Zacarías, le tocó por sorteo, le tocó presentar él el sacrificio. Él, como no tenía hijos, se consideraba un castigado por Dios con su mujer. Y cuando finalmente, quizás nunca le había tocado, algunos dirían quizás se trata de una de las grandes fiestas, quizá la dedicación del templo de acuerdo a las fechas, le tocó ofrecer el sacrificio del incienso, que es el sacrificio del segundo altar, el que estaba en el lugar santo, no el de afuera, que es el de los holocaustos, porque ya estamos hablando del interior de la sala principal, no la principalísima, pero la sala donde estaba el incienso, y después de la cortina estaba el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza. O sea que en la época de Jesús el templo representaba, vamos a decir así, la cúspide y lo más sagrado de todo el pueblo de Israel. Para cualquier joven de la época de Jesús también podríamos decir. Exacto. Pero Jesús le dice a la samaritana, no ni aquí ni allí. Impresionante. Y estas son cosas que se entienden mucho más cuando se entiende la historia del templo de Dios, que duró 1000 años, desde Salomón hasta Jesucristo. Embellecido y agrandado, ampliado, como decimos por el mismo Herodes, como vaticinando que llegaban los tiempos mesiánicos que estaban efectivamente esperando, y se dio todo. Pero, dirá San Juan, vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron. Y entonces aquí ya estamos viendo que si no nos situamos ante el Antiguo Testamento, todo esto se banaliza, se hace incluso, yo pienso en los jóvenes, un poco raro. Si no se tiene en cuenta la historia antigua de los ancestros, de nuestros padres, como venimos contando desde que empezamos, y no se llega a estos puntos culminantes, pues estos, bueno, son costumbres de esta gente un poco rara y primitiva, que hacía sus cosas. No, no es eso, es que había unos mensajes tremendos. Y la historia del templo es la historia de Jesucristo. Y a eso venimos. Y eso es lo que nos interesa a nosotros mismos destacar en este momento, aunque no me pongo a describir todo lo de San Lucas porque no nos da el tiempo, pero por lo menos sí ver la grandísima importancia del templo. Padre Hernán, ¿podríamos decir hoy que podemos ser como la samaritana? Y podríamos decirle confundidos a lo mejor, ¿dónde tenemos que adorar? ¡Qué hermosura! Pues hay que adorar a Jesucristo. Y aquí hay que decir enseguida una cosa. Lo decimos en los prefacios. Cuando se prepara, el prefacio es pasar por la cortina para ir a decir el Santo, Santo, Santo. En la Eucaristía, en ese momento se está haciendo la alabanza de los serafines en el entorno del Arca de la Alianza. Esto es impresionante. Y entonces en ese momento estamos nosotros en la Eucaristía repitiendo todo esto con una particularidad. Dice el prefacio que debemos, y es bueno darle gracias en todo tiempo y lugar. Es decir, donde haya la Eucaristía está el templo porque está Jesucristo. Y esto es de una importancia, de una resonancia espiritual colosal. Porque el mundo entero, el cosmos entero se hace templo de Dios y sobre todo los cuerpos humanos unidos al cuerpo de Jesucristo. Podríamos decir entonces que Jesús es el verdadero templo y Jesús vive en medio de nosotros, con nosotros. Y en medio del templo su madre, que nos lo trae y nos lo regala. Otra vez diría, para caer de rodillas. Y estos textos leídos en este contexto adquieren su fuerza espectacular. El tiempo se nos ha acabado
queremos agradecerle al Padre Hernán que nos ayude a entender un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Hernán, y los invito a todos ustedes a que estemos en una actitud de alabanza permanente en el único templo que somos nosotros. Hasta el próximo programa.